Una mesera es despedida por ayudar a Javier Milei y al día siguiente recibe una sorpresa. Cuando el presidente de Argentina Javier Milei hizo una visita improvisada a una cafetería en el centro de Buenos Aires, esperaba encontrar solo un lugar tranquilo para desayunar antes de una reunión importante. Pero en cambio, encontró a Valentina Herrera, una mesera de 28 años que lo trató con la misma calidez que a cualquier cliente común, sin saber que era el mandatario del país. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó revelando una historia de injusticia laboral y una decisión que cambiaría vidas. Porque a veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas a las que apenas prestamos atención. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era un miércoles gris de abril en el microcentro porteño. La avenida Corrientes servía con su habitual caos matutino, colectivos que se detenían en cada parada, empleados con termos bajo el brazo apurándose hacia sus oficinas. Y el aroma a café recién hecho que se escapaba de las ventanas abiertas. En una esquina, entre un kiosco de diarios y una farmacia, se alzaba el encuentro, una cafetería pequeña pero acogedora que llevaba más de 40 años sirviendo medialunas y café con leche a porteños apurados. Valentina Herrera había llegado temprano esa mañana, como todos los días. A los 28 años, con su cabello castaño recogido en un moño prolijo y sus ojos verdes que irradiaban paciencia incluso en los momentos más caóticos. Era la clase de persona que recordaba cómo le gustaba el café a cada cliente regular. Venía trabajando allí desde hacía 3 años, desde que había llegado de Córdoba con sus sueños de estudiar psicología y la realidad de tener que costear sus estudios trabajando doble turno. La mañana transcurría como cualquier otra. Los ejecutivos pedían sus cortados para llevar, las señoras del barrio se instalaban en las mesas del fondo para desayunar con tostadas y mermelada, y los estudiantes ocupaban los rincones con sus libros y computadoras. Valentina se movía entre las mesas con una sonrisa genuina, esa clase de sonrisa que no se aprende en ningún manual de atención al cliente, sino que nace de la calidez humana. Cerca de las 9:30, cuando el movimiento comenzaba a calmarse, se abrió la puerta del local. Entró un hombre de mediana edad, con el cabello algo despeinado, una campera de cuero gastada y una expresión de quien necesitaba urgentemente una pausa. Llevaba una gorra que le tapaba parte del rostro y lentes oscuros que no se quitó al entrar. Algunos clientes lo miraron de reojo, pero nadie lo reconoció. Vestía como cualquier porteño más, sin ostentación, sin la solemnidad que uno podría esperar de alguien en su posición. Valentina, que estaba limpiando una mesa cercana, lo vio buscar con la mirada un lugar donde sentarse. Había mesas vacías, pero él parecía indeciso, como si no supiera muy bien qué hacer. Algunos de sus compañeros de trabajo lo observaron con cierta indiferencia, pero Valentina se acercó con naturalidad. «Buenos días, ¿busca mesa para uno?», le preguntó con su sonrisa habitual. El hombre asintió y ella lo guió hacia una mesa junto a la ventana, lejos del ruido de la caja registradora. Sin que él se lo pidiera, Valentina le acercó la carta y le ofreció un vaso de agua. «¿Está todo bien?». «Lo veo un poco cansado», le comentó mientras acomodaba los cubiertos. Él levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. No era algo que esperara escuchar. «Sí, solo necesito un momento tranquilo», respondió con voz ronca, como si hubiera estado hablando durante horas. Valentina asintió con comprensión. «Perfecto, no hay problema. Tómese el tiempo que necesite. ¿Ya sabe que va a desayunar o prefiere que vuelva en unos minutos?». El hombre miró la carta brevemente. «Un café con leche y 2 medialunas, por favor». «¿Dulces o saladas?». «Dulces está bien». Valentina anotó el pedido y antes de retirarse agregó, «El café se lo traigo bien caliente, como tiene que ser». Mientras esperaba su desayuno, el hombre se quitó los lentes y masajeó sus sienes. Había tenido una madrugada difícil, revisando informes económicos y preparándose para una reunión crucial con diputados que prometía ser tensa. Necesitaba ese momento de calma antes de la tormenta, y algo en la actitud de esa mesera lo había tranquilizado. Valentina regresó con el café y las medialunas. Los dispuso cuidadosamente en la mesa y notó que el hombre se veía más relajado. «¿Está todo como le gusta?», preguntó. «Perfecto, gracias», respondió él, y por primera vez en días, sonrió genuinamente.
Valentina se disponía a retirarse cuando el hombre la detuvo. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Claro, dígame. ¿Hace mucho que trabaja acá? 3 años, respondió ella. ¿Por qué? No sé, me pareció que me trataba distinto. Mejor, quiero decir. No como si fuera un cliente molesto. Valentina se sonrió. Porque no lo es. Cada persona que entra acá se merece ser tratada bien, sin importar cómo venga vestida o cuánto dinero tenga para gastar. Esas palabras resonaron en el hombre más de lo que Valentina podría haber imaginado. Terminó su desayuno en silencio, saboreando no solo el café sino también ese momento de humanidad que tanto necesitaba. Cuando pidió la cuenta, Valentina se acercó con la nota. El total era de 850 pesos, una cifra modesta para un desayuno simple. El hombre sacó su billetera y dejó un billete de 2.000 pesos sobre la mesa. ¿Necesita cambio?, preguntó Valentina automáticamente. No, es para usted, respondió él, poniéndose de pie. Valentina lo miró confundida. Señor, es demasiado. El desayuno costó 850 pesos. Lo sé, dijo él, ajustándose la gorra. Pero usted me dio algo que vale mucho más que el dinero. Antes de que Valentina pudiera responder, el hombre se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento, se giró y agregó, gracias por tratarme como a una persona normal. Valentina se quedó parada junto a la mesa, con el billete en la mano y una sensación extraña en el pecho. Había algo en la voz de ese hombre, en su manera de hablar, que le resultaba familiar. Pero no podía ubicar de dónde. Lo que no sabía era que ese encuentro aparentemente inocente estaba por cambiar su vida para siempre. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Valentina guardó el billete de propina, pero no podía sacarse de la cabeza al hombre de la campera de cuero. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y determinación que la había conmovido sin saber por qué. Cerca del mediodía, mientras terminaba de limpiar las mesas después del almuerzo, su supervisora Patricia Mendoza se acercó con el ceño fruncido. Era una mujer de unos 50 años, siempre perfectamente peinada y maquillada, que dirigía el local como si fuera un barco de guerra. Valentina, necesito hablar con usted, dijo Patricia en tono seco. Claro, dígame. Venga conmigo a la oficina. Valentina la siguió hasta el pequeño despacho que había detrás de la cocina. Patricia cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio, sin invitarla a sentarse. He tomado una decisión, comenzó Patricia. Vamos a prescindir de sus servicios. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? ¿Por qué? Hoy por la mañana vi cómo trató a un cliente. Se tomó demasiadas confianzas, le ofreció agua sin que se lo pidiera, se quedó charlando con él más tiempo del necesario. Eso no es profesional. ¿Habla del señor que desayunó cerca de la ventana?, preguntó Valentina, incrédula. Exactamente. Además, aceptó una propina excesiva, lo cual sugiere que le cobró de más o que se aprovechó de la situación. Valentina no podía creer lo que escuchaba. Patricia, yo no hice nada malo. Solo lo atendí bien, como atiendo a todos los clientes. Ese es el problema. Usted no entiende las diferencias. Ese hombre claramente no era de nuestro nivel. Vestía como cualquier vagabundo y usted lo trató como si fuera un cliente VIP. Eso confunde a la gente y baja el nivel del establecimiento. Las palabras de Patricia eran como cuchillos. Valentina sintió una mezcla de rabia y tristeza que le subía por el pecho. No puedo creer que me esté despidiendo por tratar bien a un cliente, murmuró. La estoy despidiendo por no saber cuál es su lugar, replicó Patricia con frialdad. Aquí está su liquidación. Patricia le entregó un sobre. Valentina lo tomó con manos temblorosas y salió de la oficina sin decir una palabra más. Sabía que cualquier intento de defensa sería inútil. Atravesó el local por última vez, recogió sus cosas del vestuario y salió a la calle. El contraste entre la calidez del interior y el frío de la tarde porteña la golpeó tanto como la injusticia de lo que acababa de vivir. Caminó por Corrientes sin rumbo fijo, con el sobre de la liquidación arrugado en una mano y el billete de propina en la otra. Las lágrimas le corrían por las mejillas.
No lloraba solo por haber perdido el trabajo, sino por la humillación de haber sido castigada por hacer lo correcto. Se sentó en una de las bancas de la peatonal Florida, observando a la gente pasar. Familias de turistas, vendedores ambulantes, ejecutivos que salían de sus oficinas. Todos seguían con sus vidas mientras la suya se desmoronaba. Fue entonces cuando sacó el billete de propina y lo miró detenidamente. Algo en su memoria se activó. Ese hombre, esa voz, esa manera de hablar. De repente, como un rayo, lo recordó. Había visto esa cara antes, muchas veces, en la televisión, en los diarios, en los carteles de campaña. No puede ser, susurró para sí misma. Buscó en su celular. Escribió en Google, Javier Milei y seleccionó imágenes. Allí estaba él, el mismo hombre que había desayunado en su mesa esa mañana. El presidente de la República Argentina. El corazón se le aceleró. Había atendido al presidente del país y lo había tratado como a cualquier persona normal. Y por eso la habían despedido. La ironía de la situación era abrumadora. Patricia la había echado por tratar bien a alguien que, según ella, no era de su nivel. Si hubiera sabido que era el presidente, probablemente habría corrido a atenderlo personalmente. Valentina guardó el celular y respiró profundo. Por primera vez en horas, sintió algo parecido al orgullo. Había hecho lo correcto, sin saber quién era él, sin esperar nada a cambio. Y eso nadie se lo podía quitar. Lo que no sabía era que, desde un auto oficial estacionado al otro lado de la avenida, alguien la había estado observando. Javier Milei había regresado a Casa Rosada después de su desayuno con una sensación extraña. La reunión con los diputados había sido tensa, como esperaba, pero durante toda la discusión no podía sacarse de la cabeza a la mesera de la cafetería. Había algo en su manera de tratarlo, tan natural, tan humana, que lo había marcado. A media tarde, decidió regresar a la cafetería. No para desayunar de nuevo, sino para agradecerle a Valentina por ese momento de normalidad que tanto necesitaba. Cuando llegó, sin embargo, no la encontró. La chica que trabajaba esta mañana, preguntó a otro empleado. Ah, Valentina. La echaron al mediodía, respondió el joven con indiferencia. Milei sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? Ni idea. Algo sobre un cliente, creo. El presidente no necesitó más explicaciones. Salió del local y pidió a su custodia que lo llevara a recorrer la zona. Tenía la corazonada de que Valentina no estaría lejos, y estaba en lo cierto. Cuando la vio sentada en la banca de Florida, con los ojos enrojecidos y una expresión de desamparo, algo dentro de él se removió. Recordó sus propios momentos de injusticia, cuando era solo un economista que gritaba en televisión y todos lo trataban como a un loco. Recordó la humillación, la sensación de no ser comprendido, de ser castigado por decir la verdad. Bajó del auto y se acercó a ella. Valentina lo vio venir y se puso de pie de un salto, limpiándose las lágrimas rápidamente. Señor presidente, murmuró, incrédula. Hola, Valentina, dijo él con voz suave. ¿Puedo sentarme? Ella sintió, aún sin poder creer lo que estaba pasando. Se sentaron en la banca, rodeados del bullicio porteño, como dos personas comunes conversando en una tarde cualquiera. Sé lo que pasó, dijo Milei. Y sé que fue por mi culpa. No fue su culpa, respondió Valentina. Fue mía, por no saber con quién estaba hablando. Exactamente, dijo él. Ese es el punto. Usted no sabía quién era yo y aún así me trató con respeto. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera calidad de una persona se ve cuando trata bien a quien no le puede dar nada a cambio. Usted me trató como a un ser humano cuando yo era solo un tipo cansado que necesitaba un café. Eso no tiene precio. Se quedaron en silencio unos momentos, observando a la gente pasar. Finalmente, Milei se giró hacia ella. Tengo una propuesta para usted, dijo. Pero necesito que me escuche hasta el final. Valentina asintió. Estoy armando un equipo para un proyecto nuevo. Un centro de atención ciudadana donde la gente pueda venir a plantear sus problemas, sus ideas, sus necesidades.
Necesito personas que sepan escuchar, que traten a todos por igual, que tengan esa calidez humana que usted demostró esta mañana. Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos. No le estoy ofreciendo el trabajo por lástima, continuó Milei. Se lo ofrezco porque creo que es exactamente lo que necesitamos. Personas que no cambien su forma de ser según a quien tengan enfrente. ¿Está hablando en serio?, preguntó Valentina. Completamente en serio. Mañana a las 10 de la mañana, si acepta, pase por la dirección que le voy a dar. Vamos a conversar sobre los detalles. Milei le entregó una tarjeta con una dirección escrita a mano. Pero, antes que nada, quiero que me prometa algo. ¿Qué? Que nunca va a dejar de ser quien es. Que no va a cambiar su manera de tratar a la gente, sin importar si es el presidente o el último ciudadano de este país. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza sino de esperanza. Se lo prometo, respondió. Milei se puso de pie y le extendió la mano. Hasta mañana, Valentina. Y gracias por recordarme que todavía existe gente buena en este mundo. Cuando el presidente se alejó, Valentina se quedó sentada en la banca, mirando la tarjeta. En pocas horas había perdido un trabajo y había conseguido una oportunidad que jamás podría haber imaginado. Pero más que eso, había recuperado algo que pensaba que había perdido, la certeza de que hacer lo correcto, aun cuando nadie lo reconozca, siempre vale la pena. Esa noche, Valentina no durmió. No por nervios, sino por emoción. Había llamado a su madre en Córdoba para contarle lo que había pasado, pero sin mencionar quién era realmente el hombre que la había invitado a trabajar. Sabía que su madre no le creería si le dijera que había conocido al presidente en una cafetería. A las 8 de la mañana ya estaba levantada, duchada y vestida con su mejor ropa. La dirección que le había dado Milei correspondía a un edificio elegante en el barrio de Recoleta, no muy lejos de donde vivía. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada. En el lobby la esperaba una mujer joven, elegante pero sencilla, que se presentó como María Elena, asistente del presidente. Valentina, ¿verdad? El presidente la está esperando. Subieron hasta el 10º piso en un ascensor silencioso. María Elena la guió por un pasillo amplio hasta una oficina con ventanales que daban a la ciudad. Allí estaba Milei, vestido con un traje formal, pero sin corbata, revisando unos papeles. Valentina, bienvenida, dijo él, levantándose para saludarla. ¿Cómo durmió? Poco, respondió ella honestamente. Todavía no puedo creer que esto esté pasando. Pues créalo, porque es real. Siéntese, por favor. Valentina se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Milei tomó asiento del otro lado, pero no detrás del escritorio sino en la silla de al lado, como si fueran dos amigos conversando. Quiero contarle exactamente de qué se trata este proyecto, comenzó él. Se llama Cercanía Ciudadana y es un espacio donde cualquier argentino puede venir a plantear sus problemas, sus ideas, sus proyectos. No solo los políticos o los empresarios, sino la gente común. Valentina escuchaba atentamente. El problema es que la mayoría de los funcionarios públicos no saben cómo tratar a la gente común. O los tratan con condescendencia o directamente los ignoran. Necesito personas que tengan esa habilidad natural de hacer que otros se sientan escuchados. ¿Y usted cree que yo tengo esa habilidad?, preguntó Valentina. Lo demostró ayer, respondió Milei. Conmigo y, según me contó, con todos sus clientes. Eso no se enseña en ninguna universidad. Milei se puso de pie y se acercó a la ventana. ¿Sabe cuál es el problema de la política argentina? Que perdimos la conexión con la gente. Nos rodeamos de asesores, de especialistas, de gente que nos dice lo que queremos escuchar. Pero nos olvidamos de escuchar a quien realmente importa. Se giró hacia Valentina. Usted puede ayudarme a cambiar eso. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó ella. Recibir a la gente que venga. Escucharla. Hacer que se sienta importante. Y luego ayudarme a mí a entender qué es lo que realmente necesitan. Valentina sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué fue ayer a esa cafetería? ¿Por qué no a un lugar más?,
¿Presidencial? Milei sonrió. Porque a veces necesito recordar quién soy. Antes de ser presidente, era un tipo común que tomaba café en lugares como ese. Y no quiero olvidarlo nunca. María Elena entró en la oficina con una carpeta. Disculpe, presidente, pero necesita revisar estos documentos antes de la reunión de las 11. Por supuesto, dijo Milei. Luego se dirigió a Valentina. ¿Acepta el trabajo? Valentina respiró profundo. Sí, acepto. Perfecto. María Elena le va a explicar todos los detalles, horarios, sueldo, beneficios. Pero antes que nada, quiero que vea algo. Milei la llevó hasta una oficina contigua. Era un espacio amplio, luminoso, con sillones cómodos y una cafetera en una esquina. En la pared había fotos de argentinos comunes, un albañil, una maestra, un jubilado, una enfermera. Este va a ser su lugar de trabajo, dijo él. Aquí va a recibir a la gente. Quiero que sea un lugar donde se sientan cómodos, donde puedan hablar sin presiones. Valentina observó el espacio. Era perfecto, cálido, humano. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Cuando esté lista, respondió Milei. Pero antes, quiero que me prometa algo más. ¿Qué? Que, si alguna vez siente que este trabajo la está cambiando, que la está volviendo fría o calculadora, me lo diga. Porque el día que usted deje de ser quien es, este proyecto habrá fracasado. Valentina asintió. Se lo prometo. Milei le extendió la mano. Bienvenida al equipo, Valentina. Espero que este sea el comienzo de algo grande. Cuando salió del edificio, Valentina caminó por las calles de Recoleta con una sensación nueva. No solo había conseguido un trabajo, había encontrado un propósito. Y todo había empezado con un simple desayuno y la decisión de tratar bien a un extraño. 2 semanas después, Valentina ya se había instalado en su nueva rutina. Todos los días llegaba a la oficina de Cercanía Ciudadana a las 8 de la mañana y se quedaba hasta las 5 de la tarde. Su trabajo consistía en recibir a las personas que solicitaban audiencias, escuchar sus problemas y organizarlos para que llegaran de manera efectiva al presidente. Pero lo que más la sorprendía era la variedad de gente que venía. Había jubilados que querían plantear problemas con sus pensiones, madres solteras que buscaban ayuda para sus hijos, emprendedores con ideas innovadoras, estudiantes con proyectos sociales. Todos llegaban con una mezcla de esperanza y escepticismo, esperando ser escuchados pero temiendo ser ignorados. Valentina se convirtió en el primer rostro que veían al llegar, y poco a poco fue ganándose la confianza de cada visitante. Tenía una habilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas, para que le contaran no solo sus problemas sino también sus sueños. Una mañana de mayo, llegó una señora mayor, de unos 70 años, con una expresión de determinación en el rostro. Se presentó como Rosa Fernández y dijo que venía desde La Rioja. Señorita, le dijo a Valentina, yo sé que el presidente es un hombre ocupado, pero tengo algo importante que decirle. Valentina la invitó a sentarse y le ofreció un café. Cuénteme, señora Rosa. Hace 40 años que dirijo un comedor comunitario en mi barrio. Alimentamos a más de 100 chicos todos los días. Pero el mes pasado nos cortaron el subsidio municipal y no sabemos cómo seguir. Rosa le mostró fotos de los niños que asistían al comedor. Valentina las observó con atención. Eran caras de esperanza, de inocencia, de necesidad. Yo no vine acá a pedir plata, continuó Rosa. Vine a proponer algo. Si nos ayudan a comprar una camioneta, nosotros podemos ir a buscar donaciones a los supermercados, a las panaderías. Hay mucha comida que se tira todos los días. Nosotros la podemos aprovechar. Valentina tomó notas detalladas. ¿Tiene algún plan específico? Sí, señorita. Aquí tengo todo anotado. Rosa sacó un cuaderno gastado lleno de cálculos y dibujos. Con una camioneta pequeña podríamos recoger comida para alimentar a 200 chicos más. Y no sería solo mi comedor, sino otros 3 de la zona. La pasión de Rosa era contagiosa. Valentina sintió que era exactamente el tipo de proyecto que el presidente querría conocer. Señora Rosa, voy a hacer todo lo posible para que el presidente la reciba. Su proyecto es exactamente lo que estamos buscando.
¿En serio, señorita? Completamente en serio. Quédese en Buenos Aires un par de días más. Voy a hablar con él hoy mismo. Esa tarde, Valentina fue a la oficina de Milei con la carpeta de Rosa. El presidente estaba terminando una reunión con ministros cuando ella llegó. Valentina, ¿cómo está? Algo urgente. Presidente, quiero contarle sobre una señora que vino hoy. Creo que le va a interesar. Milei la invitó a pasar. Valentina le contó la historia de Rosa, le mostró las fotos, le explicó el proyecto de la camioneta. El presidente escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Usted qué opina?, preguntó él cuando ella terminó. ¿Qué es exactamente lo que necesita el país? Gente que no espera que les den todo, sino que busca herramientas para resolver sus propios problemas. Milei sonrió. Exacto. Arregle una reunión para mañana. Al día siguiente, Rosa llegó a la oficina puntualmente a las 10 de la mañana. Valentina la acompañó hasta el despacho del presidente. Rosa estaba nerviosa, pero decidida. Señora Rosa, dijo Milei, poniéndose de pie para saludarla. Valentina me contó sobre su proyecto. Quiero que me cuente todo, con detalles. Rosa se sintió inmediatamente cómoda. Milei tenía esa habilidad de hacer que las personas se sintieran importantes. Le contó sobre su comedor, sobre los chicos que asistían, sobre la idea de la camioneta. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de su proyecto?, le preguntó Milei. ¿Qué, señor presidente? Que usted no vino a pedir ayuda. Vino a proponer una solución. Eso es lo que necesita la Argentina. Milei tomó su teléfono y marcó un número. Ministro, necesito que me ayude con algo urgente. En 10 minutos, Rosa no solo tenía la promesa de la camioneta, sino también un acuerdo para que otros comedores comunitarios pudieran acceder al mismo programa. Cuando Rosa se fue, con lágrimas en los ojos y un acuerdo firmado en las manos, Milei se quedó a solas con Valentina. ¿Ve lo que acabamos de hacer?, le preguntó. ¿Qué? Cambiamos la vida de cientos de chicos. Y todo empezó porque usted supo escuchar a una señora que venía desde La Rioja. Valentina sintió una satisfacción que nunca había experimentado. Es increíble lo que se puede lograr cuando uno realmente escucha. Exactamente. Y ese es el poder de lo que usted hace. Usted es el puente entre la gente y las soluciones. Esa noche, Valentina regresó a su casa con una sensación de plenitud. No solo había ayudado a Rosa y a su comedor, sino que había entendido cuál era su verdadero propósito en ese trabajo. Pero lo que más la conmovía era recordar cómo había comenzado todo. Con un simple desayuno, con la decisión de tratar bien a un extraño, con un acto de humanidad que había sido castigado en el momento pero que había terminado siendo el inicio de algo mucho más grande. A veces, reflexionaba, las mejores cosas de la vida nacen de las circunstancias más inesperadas. Y siempre empiezan con la decisión de ser buena persona, sin importar las consecuencias. 3 meses después de haber comenzado su trabajo en Cercanía Ciudadana, Valentina había atendido a cientos de personas. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común, la necesidad de ser escuchadas, de sentirse importantes, de saber que sus problemas y sus sueños importaban. La oficina se había convertido en un lugar de esperanza. Valentina había decorado las paredes con fotos de los proyectos que habían logrado impulsar, el comedor de Rosa, una escuela de oficios en Mendoza, un programa de microcréditos para emprendedores en Tucumán. Cada foto representaba una vida cambiada, un problema resuelto, un sueño cumplido. Una mañana de agosto, Valentina llegó a la oficina y encontró a Milei esperándola. «Buenos días, presidente». «¿Pasó algo?», preguntó Valentina al verlo tan temprano. «Nada malo», respondió Milei con una sonrisa. «Al contrario. Tengo una sorpresa para usted». Valentina dejó su cartera en el escritorio. «¿Qué tipo de sorpresa?» «El tipo de sorpresa que cambia vidas», dijo él. «Pero antes, quiero preguntarle algo. ¿Está contenta con su trabajo aquí?» «Más que contenta», respondió Valentina sin dudar. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida». ¿Y si le dijera que podemos hacer algo aún más grande? Valentina lo miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente? Milei se acercó a la ventana.
Hemos recibido cientos de consultas sobre el programa Cercanía Ciudadana. Gobernadores, intendentes, organizaciones sociales. Todos quieren implementar algo similar en sus provincias. Eso es increíble, dijo Valentina. Sí, pero hay un problema. No tenemos suficiente gente con su capacidad para liderar estos proyectos. Necesitamos multiplicar lo que usted sabe hacer. Valentina sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. ¿Qué está proponiendo? Que dirija un programa nacional de capacitación. Que viaje por el país enseñando a otras personas a hacer lo que usted hace. Que construyamos una red de cercanía ciudadana en todas las provincias. La propuesta era abrumadora. Valentina se sentó en su silla, tratando de procesar lo que Milei le estaba diciendo. ¿Habla en serio?, preguntó. Completamente en serio. Tendría un equipo, un presupuesto, la autoridad para crear centros en todo el país. Sería como la directora nacional de Humanidad Gubernamental. Valentina no pudo evitar reírse. ¿Ese es el nombre del cargo? Bueno, podemos trabajar en el nombre, dijo Milei, sonriendo también. Pero la idea es esa. Convertir su manera de trabajar en una política de Estado. Valentina se puso de pie y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver la ciudad, miles de personas yendo y viniendo, cada una con sus propias historias, sus propios problemas, sus propias esperanzas. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo ella. «Por supuesto». «¿Por qué confía tanto en mí?». «Soy solo una chica de Córdoba que trabajaba en una cafetería». Milei se acercó a ella. «Exactamente por eso. Porque usted no viene del sistema político. Porque no tiene vicios adquiridos. Porque trata a la gente como lo que son, personas». Se quedaron en silencio unos momentos, observando la ciudad. «¿Sabe cuál es la diferencia entre un político y un servidor público?», preguntó Milei. «¿Cuál?». «Un político piensa en cómo quedar bien. Un servidor público piensa en cómo hacer bien. Usted es un servidor público nato». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Acepto», dijo finalmente. «¿Sin conocer los detalles?». «Sin conocer los detalles. Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que me prometa que, si alguna vez este cargo me cambia, si me vuelvo como esos funcionarios que solo se preocupan por quedar bien, me lo diga. Y me eche». Milei le extendió la mano. Trato hecho. 6 meses después, Valentina había viajado a 15 provincias. En cada una había establecido un centro de cercanía ciudadana y había capacitado a equipos locales. El programa se había convertido en un modelo internacional. Delegaciones de otros países latinoamericanos venían a Argentina para conocer la experiencia. Pero lo que más la enorgullecía no eran los reconocimientos internacionales ni las menciones en los medios. Era saber que en cada rincón del país había alguien que estaba tratando a los ciudadanos con la misma calidez con la que ella había tratado a aquel hombre cansado en una cafetería de Buenos Aires. Una tarde de diciembre, mientras revisaba los reportes de las provincias, recibió una llamada inesperada. «¿Valentina?». «Habla Patricia Mendoza». Valentina reconoció inmediatamente la voz de su antigua supervisora en la cafetería. «Hola, Patricia. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesitaba llamarte. Estoy escuchando. Quiero pedirte disculpas. Lo que te hice estuvo mal. Muy mal. Y cuando vi en las noticias todo lo que lograste, me di cuenta de lo ciega que había estado». Valentina sintió una mezcla de emociones. «¿Por qué me llamas ahora?». «Porque cerré la cafetería», dijo Patricia con voz quebrada. «Los clientes se fueron. El personal se fue. Me quedé sola con mi soberbia y mi café frío. Lo siento, Patricia». «No, no lo sientas. Me lo merecía. Pero quería que supieras que aprendí. Que entendí que la calidad de un lugar no se mide por el dinero que entra, sino por la humanidad que sale». Valentina respiró profundo. «¿Qué vas a hacer ahora?». «No sé. Pero sé que quiero hacer algo que tenga sentido. Algo que ayude a la gente. ¿Te interesaría trabajar con nosotros?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio».
Necesitamos gente que haya aprendido de sus errores. Que sepa lo que se siente equivocarse y quiera enmendarlo. ¿Por qué harías eso por mí? Porque hace un año, cuando me echaste, aprendí que la bondad no es condicional. Se es buena persona con todos, incluso con quienes no lo merecen. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Patricia lloró del otro lado del teléfono. Gracias, Valentina. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Nos vemos el lunes, dijo Valentina. Hay mucho trabajo por hacer. Esa noche, Valentina se quedó en la oficina más tarde de lo habitual. Miley apareció por casualidad y la encontró terminando unos informes. ¿Qué hace acá tan tarde?, preguntó él. Terminando el reporte anual, respondió ella. ¿Quieres saber algo increíble? ¿Qué? Este año atendimos a más de 50.000 personas en todo el país. 50.000 historias, 50.000 problemas, 50.000 soluciones. ¿Y sabe qué es lo más increíble de todo?, preguntó Miley. ¿Qué? Que todo empezó porque usted decidió tratar bien a un extraño en una cafetería. Valentina sonrió. A veces pienso en esa mañana. En cómo algo tan simple cambió todo. No fue simple, dijo Miley. Fue extraordinario. Porque en un mundo que enseña a discriminar, usted eligió incluir. En un mundo que enseña a juzgar, usted eligió comprender. Se quedaron en silencio, observando por la ventana las luces de la ciudad. «Puedo confesarle algo», dijo Valentina. «Por supuesto. Durante mucho tiempo pensé que había tenido mala suerte. Que el mundo era injusto. Que las cosas buenas solo le pasaban a otros. ¿Y ahora? Ahora sé que no existe la suerte. Existe la decisión de ser buena persona todos los días, sin importar las consecuencias. Y que cuando uno toma esa decisión, el universo conspira para que sucedan cosas increíbles». Miley asintió. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y la mayoría de la gente? ¿Cuál? La mayoría de la gente es buena cuando le conviene. Usted es buena porque no sabe ser de otra manera. Valentina sintió que esas palabras la describían perfectamente. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que cada día descubro que hay más gente como yo. Gente que quiere hacer el bien, que quiere ayudar, que quiere construir un mundo mejor. Solo necesitan que alguien les dé la oportunidad. Y ese es su trabajo, dijo Miley. Encontrar a esa gente y darles la oportunidad de brillar. Exactamente, respondió Valentina. Como usted hizo conmigo. Miley se dirigió hacia la puerta. Que descanse, Valentina. Mañana tenemos más vidas que cambiar. Hasta mañana, presidente. Cuando se quedó sola, Valentina apagó las luces y se dirigió hacia la salida. Al pasar por la recepción, vio la primera foto que había colgado en la pared, Rosa con los chicos de su comedor. Todos sonreían, felices, alimentados, con esperanza. Se detuvo un momento a observarla. Esa foto representaba todo lo que había logrado, pero también todo lo que faltaba por hacer. Porque por cada rosa que habían ayudado, había cientos más esperando ser escuchadas. Salió del edificio y caminó por las calles de Buenos Aires. Era una noche cálida de diciembre, y la ciudad tenía esa energía especial de fin de año. Familias paseando, parejas de la mano, chicos corriendo en las plazas. Pasó por la esquina donde había estado la cafetería El Encuentro. Ahora había una tienda de ropa. Pero Valentina se detuvo un momento, recordando esa mañana que había cambiado su vida. Pensó en lo extraño que es el destino. Como a veces las cosas más terribles que nos pasan terminan siendo las mejores. Como una injusticia puede convertirse en una oportunidad. Como un despido puede ser el inicio de una carrera extraordinaria. Pero, sobre todo, pensó en la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. De no dejar que las circunstancias cambien quién eres. De seguir siendo buena persona, incluso cuando el mundo parece castigarte por ello. Porque al final, reflexionó mientras caminaba hacia su casa, lo único que realmente importa es poder mirarse al espejo y estar orgulloso de la persona que uno ve reflejada. Y Valentina Herrera podía hacer eso. Podía mirarse al espejo y sonreír, sabiendo que había elegido el camino correcto.
que había convertido un momento de dolor en una vida de propósito, que había transformado una injusticia en una oportunidad de servir. 3 años después, en una fría mañana de julio, Valentina se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza despidiendo a una delegación de funcionarios mexicanos que habían venido a conocer el programa Cercanía Ciudadana. El modelo argentino se había replicado en 12 países de América Latina. Mientras regresaba a la ciudad, su teléfono sonó. Era Milei. Valentina, ¿dónde está? Volviendo del aeropuerto. ¿Pasó algo? Nada malo. Pero necesito que venga a Casa Rosada. Hay algo que quiero mostrarle. 1 hora después, Valentina estaba en el despacho presidencial. Milei tenía una sonrisa misteriosa. ¿Recuerda cuando me dijo que quería estudiar psicología?, preguntó él. Sí, era mi sueño cuando llegué a Buenos Aires. ¿Y si le dijera que puede hacerlo sin dejar su trabajo? ¿Cómo? La Universidad de Buenos Aires quiere crear una carrera nueva, licenciatura en gestión humanitaria. Una carrera que forme profesionales como usted. Y quieren que usted sea la directora académica. Valentina se sentó lentamente. ¿Está bromeando? Para nada. Sería la primera carrera universitaria del mundo dedicada específicamente a formar personas que sepan conectar gobiernos con ciudadanos. ¿Y podría seguir con el programa nacional? Por supuesto. De hecho, se complementarían. Los estudiantes harían prácticas en los centros de cercanía ciudadana. Valentina sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Cuándo empezaría? El año que viene. Pero primero tendría que terminar su propia licenciatura. La universidad está dispuesta a reconocer su experiencia práctica. Con 2 años de estudio, podría obtener el título. ¿A los 31 años? A los 31 años. Nunca es tarde para cumplir un sueño. Valentina no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué sigue haciendo esto por mí? Porque usted me enseñó algo muy importante, respondió Milei. Que invertir en personas buenas es la mejor inversión que puede hacer un país. Esa tarde, Valentina llamó a su madre en Córdoba para contarle las noticias. Su madre lloró de emoción. ¿Te das cuenta de lo que lograste, hijita?, le dijo. Mamá, a veces siento que es demasiado. Que no me lo merezco. Claro que te lo mereces. Siempre fuiste una niña buena, que ayudaba a todos. Ahora el mundo se dio cuenta de lo que yo siempre supe. ¿Qué? Que tienes un corazón de oro. Y que Dios premia a las personas como tú. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó en la terraza de su departamento, observando las estrellas. Pensó en todos los momentos que la habían llevado hasta ahí. El viaje desde Córdoba, los primeros días en Buenos Aires, las noches estudiando después de trabajar doble turno, la mañana en la cafetería, el despido, el encuentro con Milei, y todo lo que había venido después. Pensó en las miles de personas que había conocido en estos años. En Rosa y su comedor. En Patricia y su transformación. En todos los funcionarios que había capacitado. En todas las historias que había escuchado, todos los problemas que había ayudado a resolver, todos los sueños que había ayudado a cumplir. Pero, sobre todo, pensó en la importancia de los momentos pequeños. De las decisiones que parecen insignificantes pero que pueden cambiar el curso de una vida. De la elección de ser buena persona, incluso cuando nadie está mirando. Porque si algo había aprendido en estos años era que la vida no se construye en los grandes momentos, sino en los pequeños gestos cotidianos. En la sonrisa a un extraño, en la ayuda desinteresada, en la decisión de tratar bien a alguien sin esperar nada a cambio. Y que a veces, solo a veces, esos pequeños gestos pueden convertirse en algo mucho más grande. En una carrera, en un propósito, en una vida que vale la pena vivir. 5 años después, la licenciatura en gestión humanitaria tenía más de 1000 estudiantes en todo el país. Valentina había terminado su propia carrera y había obtenido también una maestría en políticas públicas. Pero lo que más la enorgullecía era ver a sus estudiantes graduarse y salir a trabajar en gobiernos locales, organizaciones sociales y empresas privadas. Llevando consigo esa filosofía de servicio que ella había aprendido en una cafetería de Buenos Aires.
El programa Cercanía Ciudadana funcionaba en todas las provincias argentinas y en 18 países de América Latina. Habían atendido a más de 500.000 de personas y las historias de éxito se multiplicaban cada día. Una mañana de octubre, Valentina recibió una llamada que no esperaba. ¿Doctora Herrera? Habla el secretario general de las Naciones Unidas. Valentina pensó que era una broma. Disculpe. Soy Antonio Guterres, secretario general de la ONU. ¿Tiene unos minutos para hablar? Por supuesto, señor secretario. Hemos estado siguiendo su trabajo en Argentina. Queremos proponerle algo. Las Naciones Unidas quiere crear un programa global basado en su modelo. Lo llamaríamos Humanidad Global. ¿Estaría interesada en dirigirlo? Valentina se sentó lentamente. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Sería un programa para capacitar funcionarios públicos en todo el mundo. Para crear una nueva generación de servidores públicos que pongan a las personas en el centro de las políticas. ¿Tendría que irme de Argentina? No necesariamente. Podría dirigir el programa desde Buenos Aires. Viajaría frecuentemente, pero su base sería su país. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero espero que la respuesta sea sí. El mundo necesita más personas como usted. Esa tarde, Valentina fue a buscar a Milei a Casa Rosada. Lo encontró en su oficina, terminando una reunión con embajadores. Presidente, ¿tiene unos minutos? Para usted, siempre. ¿Qué necesita? Valentina le contó sobre la llamada de la ONU. Milei la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Qué opina?, preguntó ella cuando terminó. Que es una oportunidad increíble. Que el mundo necesita conocer lo que usted sabe hacer. Pero nada. Creo que debería aceptar. ¿No le molesta que me vaya? No se va. Se expande. Va a llevar a Argentina al mundo. Valentina lo miró con agradecimiento. ¿Puedo pedirle un favor? El que quiera. Quiero que sea mi asesor honorario en el programa. Quiero que el mundo conozca la historia de cómo un presidente tuvo la humildad de desayunar en una cafetería común y la sabiduría de reconocer el valor de una mesera. Milei sonrió. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca olvide dónde empezó todo. Que nunca pierda esa humildad que la trajo hasta acá. Se lo prometo. Entonces vamos a cambiar el mundo, Valentina. Vamos a cambiarlo. 2 años después, Valentina estaba parada en el pódium de la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente a representantes de 193 países. Llevaba puesto un traje azul elegante, pero en su solapa tenía un pequeño pin, una taza de café. Su recuerdo de donde había empezado todo. Distinguidos delegados, comenzó su discurso, quiero contarles una historia. La historia de una mesera que fue despedida por tratar bien a un cliente. Y de cómo ese acto de injusticia se convirtió en el inicio de una revolución silenciosa. Contó su historia, la historia de Milei, la historia de Rosa, la historia de Patricia. Habló de la importancia de tratar a cada persona como un ser humano valioso, sin importar su posición social, su ropa o su cuenta bancaria. El programa Humanidad Global, continuó, no es solo sobre políticas públicas. Es sobre recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Que detrás de cada problema hay una historia. Que detrás de cada solución hay una oportunidad de demostrar que la humanidad aún existe. Cuando terminó su discurso, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Pero lo que más la emocionó fue ver, en primera fila, a Milei aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después del evento, caminaron juntos por Central Park. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó Milei. ¿Qué? Que usted siguió siendo la misma persona. Que después de todos estos años, después de todos estos logros, sigue tratando a todos con la misma calidez con la que me trató esa mañana. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque aprendí que el éxito no se mide por los cargos que tienes o los reconocimientos que recibes. Se mide por la cantidad de vidas que tocas, la cantidad de personas que ayudas, la cantidad de sonrisas que provocas. ¿Y cuántas vidas tocó hasta ahora? Dejé de contarlas.
pero sé que cada una valió la pena. Se detuvieron frente a un banco donde una mujer mayor estaba sentada, dándole migajas de pan a las palomas. Valentina se acercó a ella. ¿Está todo bien, señora? La mujer la miró con sorpresa. Sí, hijita. Solo alimentando a mis amigas. Hace mucho que vive en Nueva York. 50 años. Vine de Puerto Rico cuando era joven. ¿Y le gusta la ciudad? Me encanta. Pero a veces uno se siente solo, ¿sabes? Valentina se sentó junto a ella. ¿Cómo se llama? Carmen. Mucho gusto, Carmen. Soy Valentina. Conversaron durante 10 minutos. Carmen le contó sobre su familia, sobre su trabajo como enfermera, sobre sus nietos que vivían en Florida. Valentina la escuchó con atención, con interés genuino. Cuando se despidieron, Carmen le apretó la mano. Gracias por hablar conmigo, hijita. Hace meses que nadie me preguntaba cómo estaba. Mientras se alejaban, Milei le dijo a Valentina, eso es lo que me refería. Después de hablar frente a los líderes mundiales, se detiene a conversar con una señora que alimenta palomas. ¿Sabe qué me dijo Carmen que me hizo reflexionar? ¿Qué? Que hace meses que nadie le preguntaba cómo estaba. Vivimos en un mundo donde estamos tan ocupados con nuestros propios problemas que nos olvidamos de preguntar por los demás. Y ese es el problema que usted está ayudando a resolver. Exactamente. Un acto de humanidad a la vez. Esa noche, en su hotel, Valentina escribió en su diario personal. Hoy hablé frente a los líderes del mundo. Pero la conversación más importante que tuve fue con Carmen, una señora puertorriqueña que alimenta palomas en Central Park. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánta gente importante conoces, sino cuántas personas te conocen como alguien que se preocupa por ellas. 10 años después, Valentina Herrera había recibido el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en humanidad global. El programa funcionaba en 85 países y había capacitado a más de 100.000 funcionarios públicos. Pero el día que más la marcó no fue el de la ceremonia en Oslo, sino un martes común de marzo cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Herrera, soy Matías, tengo 16 años y vivo en Tucumán. Quería contarle que ayer fui a la oficina de Cercanía Ciudadana de mi ciudad porque mi papá perdió el trabajo y no sabíamos qué hacer. La señora que me atendió me escuchó durante una hora, me hizo sentir importante y me ayudó a conseguir trabajo para mi papá. Usted no me conoce, pero quería que supiera que existe gente como usted en todo el país. Gracias por enseñarles a ser buenos. Valentina leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Matías, gracias por escribirme. Tu mensaje me recuerda por qué hago lo que hago. Cuida a tu papá, estudia mucho y nunca olvides que tú también puedes cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad. Esa noche, en su casa de Buenos Aires, Valentina se sentó en su escritorio y comenzó a escribir sus memorias. El título ya lo tenía claro, La Revolución de la Humanidad, como un desayuno cambió mi vida y puede cambiar el mundo. En la primera página escribió. Todo comenzó con una decisión simple, tratar bien a un extraño. En ese momento no sabía que ese extraño era el presidente de mi país. Pero eso no importaba. Lo importante era que había decidido ser buena persona, sin importar las consecuencias. Y a veces, solo a veces, el universo premia esas decisiones de maneras que jamás podríamos imaginar. Mientras escribía, sonó el teléfono. Era su madre. Hijita, ¿cómo estás? Bien, mamá. Escribiendo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre la cafetería, sobre el presidente, sobre todo lo que pasó después. ¿Y cómo vas a terminar el libro? Valentina sonrió. Con la misma lección que me enseñaste cuando era chica. ¿Cuál? Que no importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos tengas o cuánta fama tengas. Lo único que realmente importa es si al final del día puedes mirarte al espejo y estar orgullosa de la persona que eres. ¿Y tú puedes? Sí, mamá. Puedo. Entonces hiciste todo bien, hijita. Cuando colgó, Valentina siguió escribiendo. Escribió sobre cada persona que había conocido, cada historia que había escuchado, cada vida que había tocado.
Escribió sobre la importancia de los pequeños gestos, sobre el poder de la humanidad, sobre la certeza de que siempre vale la pena hacer lo correcto. Y escribió sobre la mañana que había cambiado todo. Sobre un hombre cansado que había entrado a una cafetería buscando un momento de paz, y sobre una mesera que había decidido dárselo. Porque a veces, las mejores historias nacen de los encuentros más inesperados. Y a veces, la decisión de ser buena persona es lo único que necesitas para cambiar el mundo. Al final del último capítulo, Valentina escribió: si esta historia te enseña algo, espero que sea esto: nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Nunca dudes de que puedes marcar la diferencia. Y nunca olvides que la verdadera grandeza no se mide por lo que logras, sino por cómo tratas a las personas en el camino. Porque al final del día, todos somos solo personas tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y merecemos ser tratados con dignidad, respeto y amor. La revolución de la humanidad no se hace con armas ni con discursos. Se hace con sonrisas, con palabras amables, con actos de servicio. Se hace cuando decidimos ver a cada persona como lo que es, un ser humano valioso que merece ser tratado con bondad. Y a veces, solo a veces, esa revolución silenciosa puede cambiar el mundo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.